En esta clase nos vamos a enfocar en la metalurgia de las soldaduras, pasando por los principales procesos de soldadura, los cambios microestructurales que producen en las distintas aleaciones metálicas y la soldabilidad de cada una de las aleaciones metálicas vistas anteriormente. La soldadura es un proceso de unión que une de forma permanente a dos componentes separados mediante el calor, la presión o la combinación de ambos para convertirlos en una nueva pieza. La soldadura de piezas puede ser con fusión o sin fusión de las piezas a soldar. La soldadura de piezas sin fusión, o también llamada falsa soldadura, puede ser blanda o fuerte. En estos procesos de soldadura de piezas sin fusión, dos o más piezas son unidas mediante la fusión de un metal de aporte en la unión, teniendo el metal de aporte menor punto de fusión que el metal a unir. Este proceso no involucra, como dijimos anteriormente, la fusión del material de las piezas a unir y se utiliza generalmente cuando no se quiere dañar las piezas con el calor. El material de aporte debe ser mojable, es decir, se debe poder alear con los metales a unir y además tener bajo punto de fusión. Dos de los metales que cumplen con estas condiciones son el estaño y el plomo. El estaño se alea bien con el acero, el cobre, el níquel y el plomo. La aleación plomo-estaño posee buena tenacidad y funde a baja temperatura entre 180 y 250 grados Celsius. La soldadura de piezas sin fusión se clasifica en soldadura blanda y soldadura fuerte. La soldadura blanda sin fusión se da cuando el punto de fusión del metal de aporte es menor a 450 grados Celsius. Cuando el punto de fusión del metal de aporte es mayor a esta temperatura, tenemos la soldadura sin fusión fuerte. La soldadura blanda de piezas sin fusión es ampliamente utilizada en electrónica, plomería, instrumentos musicales y joyería. El sistema más conocido es el estaño-plomo. Aquí tenemos su diagrama de fases en donde vemos que la menor temperatura se da a aproximadamente 180 grados Celsius en el punto eutectoide. La composición más utilizada para soldadura es 38% plomo y 62% estaño, que es en el punto eutectoide, por supuesto, de menor temperatura de fusión. Debido a las restricciones ambientales y también a la toxicidad del plomo para los humanos, actualmente se busca reemplazar este sistema por otros sistemas metálicos, por ejemplo el estaño plata y el estaño cobre. La soldadura fuerte de piezas sin fusión es más fuerte y tenaz que la soldadura blanda. Uno de los materiales de aporte más comunes es el 60% cromo, 40% zinc y también el sistema cromo-zinc-plata. Aquí tenemos un esquema simplificado de un proceso de soldadura fuerte de piezas sin fusión. Tenemos estas dos que son las piezas a unir. Aquí tenemos el material de aporte y mediante dos electrodos pasa una corriente eléctrica y mediante el calentamiento Joule se funde el material de aporte uniendo estas dos piezas. Además, un flujo de gas inerte puede ser utilizado para prevenir la oxidación en las piezas. Y ahora pasamos a la soldadura propiamente dicha. El método de producción de una soldadura requiere una técnica bastante diferente a la empleada en la soldadura sin fusión fuerte y débil. Dado que en la soldadura las piezas de trabajo y el metal de aporte son de composiciones similares, la velocidad de trabajo es particularmente importante si se quiere evitar la fusión del metal adyacente a la junta. Y esto requiere un alto gradiente de temperatura dentro y alrededor de la soldadura. Sin embargo, algunos procesos de soldadura dependen de la presión para efectuar la unión de las dos mitades. En tales casos no se agrega metal para formar una unión y el metal de soldadura es proporcionado únicamente por las dos mitades de las piezas que se unen. Así tenemos procesos de soldadura por fusión y en fase sólida. Existen numerosos tipos de soldaduras, en donde aquí tenemos un esquema bastante completo de los distintos tipos de soldaduras y su clasificación. Tenemos dos grandes áreas, la soldadura por fusión por un lado y la soldadura en fase sólida por el otro lado. La soldadura por fusión a la vez se divide en fuentes termoquímicas, por arco eléctrico y de fuente radiante. La de fuente radiante pueden ser por haz de electrones o por láser. Existen varios procesos de soldadura de arco eléctrico, pueden ser de arco protegido por flujo, en donde vemos las de arco metálico, arco sumergido y electroescoria, las de arco protegido por gas, que son las de arco de plasma, la TIC y la MIC,
y los de arco sin protección, que son de pernos, descarga de chispas y arco de carbono. Las soldaduras por fusión con fuente termoquímica son las soldaduras aluminotérmica y las soldaduras por gas, que pueden ser la oxiacetilénica o de bronce. Y por el lado de las soldaduras en fase sólida tenemos la soldadura ultrasónica, la fría por fricción, por explosión y por difusión. Y a la vez la podemos subdividir en el grupo de la soldadura en fase sólida por resistencia eléctrica, que se subdivide en soldadura resistencia eléctrica por punto, por costura, a tope, de flash y por proyección. A continuación vamos a analizar más en detalle los procesos más comunes que se utilizan en la industria para soldar aleaciones metálicas. La soldadura por gas o oxiacetilénica se produce por la llama de aproximadamente 3000 grados Celsius, producto de la combustión de un gas y el agregado de material de aporte. Aquí tenemos un esquema simplificado en donde tenemos dos tubos, uno de oxígeno y otro de acetileno, que se mezclan y producen una llama a muy alta temperatura que se utiliza para soldar. Este proceso requiere de material de aporte que debe ser similar al material de las piezas a soldar, y como desventaja se necesita proveer de mucho calor y alcanzar alta temperatura debido a que las piezas del metal se enfrían al intercambiar calor en el medio. Así el operador va agregando material de aporte y soldando ese material en la junta para unir las piezas a soldar mediante la fusión de ese material de aporte con esta llama de alta temperatura generada por este proceso de combustión de estos gases. La soldadura de arco eléctrico, y más específicamente la soldadura de arco metálico, es el método más popular de soldadura por fusión. Mediante una corriente eléctrica se forma un arco eléctrico entre el metal a soldar y el electrodo, produciendo la fusión de este y su depósito sobre la junta. Los electrodos, que son la forma que tiene el material de aporte en este método, suelen ser de acero blando y están recubiertos con un material fundente que crea una atmósfera protectora de gases que evitan la oxidación del metal fundido y favorece la operación de soldadura, manteniendo el arco eléctrico estable y promoviendo la formación de escoria. Se utilizan principalmente para acero, pero también encuentra aplicación en la soldadura de muchas de las aleaciones no ferrosas. Aquí tenemos un equipo para soldadura de arco metálico, en donde tenemos una fuente de energía eléctrica, un portaelectrodos, el electrodo revestido, que es el material de aporte, y las dos piezas a soldar. Mediante el cierre de este circuito eléctrico, al apoyar el electrodo en alguna de las piezas a soldar, circula una corriente eléctrica que produce la fusión del material de aporte en la punta en contacto con las piezas. Así, el operario va depositando el material de aporte en las juntas y uniendo las piezas a soldar. Las ventajas de este método son que las máquinas de este proceso tienen un bajo costo respecto a las máquinas de otros procesos con arco. Se puede aplicar a la gran mayoría de los metales y es un proceso de bajo costo en el valor de los insumos, ya que no necesita gases o electrodos especiales. Las desventajas son una menor calidad de las juntas soldadas respecto a los otros procesos de soldadura con arco eléctrico, la baja productividad por la necesidad de cambiar de electrodos permanentemente y la necesidad de mayor destreza en los operarios que la que requieren los procesos MIG o TIG. La soldadura de arco eléctrico TIG debe su nombre a sus siglas en inglés Tungsten Inert Gas y consta de un electrodo de tungsteno no consumible, el pasaje de flujo de argón, que es un gas inerte, y una varilla metálica de aporte externa al electrodo de tungsteno. Aquí vemos un esquema simplificado en donde tenemos el electrodo de tungsteno, el pasaje de los gases por dentro de este conducto y el aporte de una varilla con el material que está siendo fundido. Se dice que este es un proceso de dos manos debido a que una mano del operario tiene que estar utilizando el electrodo y la otra debe estar aportando permanentemente el material. Algunas de las aplicaciones típicas son tuberías de aceros aleados, aceros inoxidables, equipos de aluminio, titanio y aleaciones de níquel y tubos de intercambiadores de calor. Algunas características y ventajas de este método son que no requiere de fundente y no hay necesidad de limpieza posterior en la soldadura, no hay salpicadura, chispas ni emanaciones al no circular metal de aporte a través del arco, brinda soldaduras de alta calidad en todas las posiciones sin distorsión, el sistema puede ser automatizado controlando mecánicamente la pistola o el metal de aporte,
Y al igual que todos los sistemas de soldadura con protección gaseosa, el área de soldadura es claramente visible. Esto es una desventaja ya que se nota el cordón de soldadura, como en cualquier proceso de soldadura con protección gaseosa. La soldadura de arco eléctrico o MIG debe su nombre a sus siglas en inglés Metal Inert Gas. Consta de material de aporte alimentado automáticamente y flujo de gases inertes que pueden ser argón, helio o dióxido de carbono. Emplea un electrodo consumible que se alimenta continuamente desde una bobina dentro de la pistola de mano. Y aquí vemos un esquema simplificado de este proceso con el argón fluyendo dentro del conducto y el electrodo consumible alimentando continuamente el proceso de soldadura. La ventaja de este método es que necesito una sola mano para aplicar el proceso de soldadura, ya que la alimentación, como dijimos, es automática. Los gases argón o helio se utilizan como gases de protección para los metales no ferrosos, pero para el acero se utiliza una mezcla de argón y CO2 o CO2 puro. La soldadura MIG es un proceso versátil, pudiendo depositar el metal a una gran velocidad y en todas las posiciones. Este procedimiento es muy utilizado en espesores pequeños, en aceros y aleaciones de aluminio, entre otras aleaciones no ferrosas. Alguna de las ventajas de la soldadura MIG es que se puede soldar en todas las posiciones, como dijimos anteriormente, presenta buena apariencia o acabado de las piezas con pocos salpicados, produce poca formación de gases contaminantes y tóxicos, se puede realizar soldaduras de espesores que van desde los 0,7 a los 6 milímetros sin preparación de bordes, presenta alta productividad o alta tasa de metal adicionado debido a la alimentación automática del electrodo consumible y es un proceso semiautomático o incluso se lo puede automatizar completamente y eso hace menos dependiente de la habilidad del operador. La soldadura por fase sólida incluye la más antigua de todas las operaciones de soldadura, que es la que practica el herrero en su yunque. El herrero calienta las dos partes que se van a soldar a una temperatura menor a la de fusión y luego aplica presión en forma de golpes de martillo para hacer que las superficies se unan. En este método están presentes las dos condiciones, la aplicación de presión sobre las piezas y el calor. La soldadura por resistencia eléctrica es similar al proceso que practica el herrero. Algunas de las variantes de la soldadura por resistencia eléctrica son la soldadura por punto, que se ve en esta imagen, en donde las piezas a unir se juntan, como se ve aquí, y se sujetan firmemente mediante estos electrodos, y cuando circula la corriente a través de los electrodos, el calentamiento localizado en la unión y la presión de los electrodos resultan en la soldadura de ese punto. También tenemos el método por resistencia eléctrica por costura, como vemos en esta imagen del medio. Es similar al proceso anterior, pero los electrodos tienen forma de ruedas. La corriente se pulsa para formar una serie de soldaduras por puntos que se superponen o están esparcidas regularmente de acuerdo con la sincronización del movimiento y la pulsación de la corriente. Es decir, a medida que estas ruedas van girando, vamos aplicando pulsos de corriente y vamos teniendo una serie de puntos de soldadura entre las piezas a soldar. Otro de los métodos de soldadura por resistencia eléctrica es la soldadura tope, similar a los casos anteriores y mostrada en esta imagen, y es utilizada para unir cables o barras. Los extremos de las barras se presionan entre sí y se pasa una corriente eléctrica a través de las piezas, de modo que los extremos se calientan hasta la fusión y soldadura. Ahora vamos a ver qué efectos tiene la soldadura en la microestructura de las piezas soldadas. Las altas temperaturas en la zona de fusión afectan la microestructura original de las piezas soldadas. El volumen de la zona afectada varía dependiendo del método de soldadura. Por ejemplo, en la soldadura de arco, la longitud afectada es de varios milímetros y en cambio en la soldadura a gas, por ejemplo la oxiacetilénica, esa zona es mucho mayor debido a que la aplicación del calor se da de otra forma que en la soldadura por arco, mucho menos localizada. El efecto general sobre el tamaño de grano que prevalecerá en la mayoría de los metales y aleaciones metálicas que no sufren transformación de fase se indica en la figura. La zona afectada por el calor abarcará aquellas partes de las piezas que hayan calentado por encima de la temperatura de recristalización. Es decir, aquí está el cordón de soldadura y esta es la zona afectada.
es decir, la zona de las piezas que se encontraron durante el proceso de soldadura a una temperatura mayor a la temperatura de recristalización, es decir, de esta zona hacia la derecha. Las zonas de la izquierda no se calentaron a una temperatura de recristalización, por eso tienen una microestructura que no ha sido afectada por el proceso. Por supuesto, las zonas que estén más cercanas al cordón de soldadura habrán recibido mayor calor y se habrán calentado a una mayor temperatura y por lo tanto tendrán granos recristalizados más grandes que los que se encuentran más lejos de la zona afectada del cordón de soldadura. Así tenemos un gradiente de tamaño de granos en donde va decreciendo el tamaño de los granos recristalizados a medida que nos alejamos de la zona del cordón de la soldadura. En aceros 1040 o con mayor porcentaje de carbono, las zonas afectadas por encima de A3, que es la temperatura donde toda la microestructura es austenítica, transformarán completamente en austenita y el gradiente térmico influirá en el tamaño de grano de la austenita. Cerca de la juntura, como se indica aquí, se puede observar una microestructura del tipo Wilmanstätten, en donde los granos de austenita crecieron muy grandes y luego se enfriaron lentamente, formando estas estructuras de ferrita Wilmanstätten y de perlita crecida dentro de los granos primarios de austenita. En la zona más alejada del cordón de soldadura, por ejemplo aquí, pero encima de la temperatura A3, tendremos una mezcla de ferrita y de perlita más fina, debido a que se calentaron a menor temperatura y se enfriaron más rápidamente que esta zona que estaba más cerca del cordón de soldadura. La región que se calienta a temperaturas entre A1, que es la temperatura de formación parcial de la austenita, y la A3, transforma parcialmente a austenita. El enfriamiento en esta zona será más rápido que en la zona anterior, formando martensita y fragilizando esta zona. En la última región, en donde se supera la temperatura de recristalización pero que es menor a 1, la microestructura recristalizará sin cambios de fases, que es esta zona. A temperaturas entre la temperatura de recristalización en la zona afectada con temperaturas entre la temperatura de recristalización y la A1 de formación parcial de la austenita, tenemos una microestructura recristalizada como en el caso de las aleaciones que no sufrían cambios de fase. Así vemos que las distintas zonas cercanas al cordón de soldadura se habrán visto afectadas severamente e incluso se puede producir la fragilización de alguna de estas zonas haciendo que el material tenga un comportamiento mecánico muy distinto al que tenía antes de haberse soldado. Debido a estos problemas microestructurales, sumado a posibles defectos en el proceso de soldadura, hace necesario la inspección y ensayo de estas soldaduras. El primer ensayo es la inspección visual. Hay que observar si la soldadura es rugosa, está quemada o tiene ampollas que puedan sugerir sobrecalentamiento o gasificación. También la forma del cordón de soldadura me da una idea de la calidad de esa soldadura. El cordón de soldadura tiene que mostrar una forma parecida a esta y no mostrar estas otras tres zonas que podrían indicar una soldadura deficiente. Otro método de inspección de las soldaduras es mediante ensayos no destructivos para buscar grietas u otros defectos superficiales, subsuperficiales o volumétricos en las zonas soldadas. Se pueden utilizar detectores magnéticos, ensayo de tintas penetrantes, radiación, tanto rayos X o rayos gamma, o ultrasonido para encontrar grietas o poros. Y finalmente ensayos mecánicos de probetas soldadas para ensayar y determinar las características mecánicas de las uniones soldadas. Se pueden hacer ensayos de doblado, tracción e impacto dependiendo de las condiciones de servicio de la pieza. La soldabilidad es la mayor o menor facilidad con la que una aleación metálica permite que se obtengan soldaduras homogéneas y de calidad que respondan a las necesidades para las que fueron diseñadas en un proceso de manufactura metálica o de infraestructura. Los factores que pueden afectar la soldabilidad son la oxidación o volatilización de los elementos constituyentes de las aleaciones, la capacidad de reaccionar o disolver gases presentes, sean atmosféricos o en el medio en el que esté soldando. La conductividad térmica también influye debido a que mayor conductividad, mayor necesidad de energía para fundir las piezas. Y finalmente el coeficiente de expansión térmica me puede dar la pauta de qué tan propensos son los materiales a agrietarse durante el enfriamiento
en la soldadura. La soldabilidad de los aceros al carbono cambia si son aceros de bajo carbono o aceros de medio y alto. Los aceros de bajo carbono son fáciles de soldar, se pueden soldar por métodos de gas, de arco o resistencia. Los electrodos generalmente se recubren con un fundente que contiene cal y sílice, junto con ferromanganeso o ferrosilicio, para actuar como desoxidante en el baño de soldadura. Estos aceros se pueden fragilizar por formación de martensita en algunas zonas limitadas si el contenido de carbono es mayor a 0,3%. Los aceros de medio y alto carbono, en cambio, son más difíciles de soldar debido a la reacción del oxígeno con el carbono. Es común que en estos aceros exista porosidad debido a que el carbono se combina con el oxígeno presente en la atmósfera, formando el gas monóxido de carbono o CO. Debido a esto se utilizan desoxidantes en el flujo como ferromanganeso o ferrosilicio. Se puede producir fragilidad y agrietamiento por la formación de la martensita, como hablamos anteriormente, y esto se puede evitar precalentando el material a soldar para inducir un enfriamiento más lento luego de la soldadura. Los aceros de baja aleación se sueldan utilizando electrodos comunes, los mismos electrodos utilizados para aceros al carbono, debido a que son aceros con muy poco porcentaje de aleantes. Debido a que algunos de estos aceros son templables en aire o aceite, puede existir fragilidad debido a la formación de martensita y pueden aparecer grietas durante el enfriado. Otra vez esto se soluciona precalentando la aleación y enfriándola lentamente luego de la soldadura. Los aceros inoxidables ferríticos se sueldan con electrodos especiales de composición similar al acero. El cromo de la aleación induce el crecimiento excesivo de granos en la zona afectada. Si estos aceros tienen un alto contenido de carbono, se fragiliza por la formación de martensita. Además, si se enfrían muy lentamente, se pueden formar intermetálicos de cromo que fragilizan la aleación. Los aceros inoxidables austeníticos también se sueldan con electrodos especiales de composición similar al acero. Cuando el contenido de carbono es importante, en el calentamiento durante la soldadura se forman intermetálicos frágiles de cromo-carbono bajo ciertas condiciones de enfriamiento. Así, la matriz de la aleación queda con menor contenido de cromo, haciendo permeable a la aleación a la corrosión intergranular. Las fundiciones se sueldan con electrodos especiales o material de aporte 55% níquel, 45% hierro y sufren de fragilidad en la zona afectada por la soldadura. El grafito se convierte en austenita y como el enfriamiento es rápido se forma una red intercristalina de cementita y también puede formarse martensita, fragilizando así la zona de la aleación sometida a la soldadura. El cobre y las aleaciones del cobre son muy particulares debido a que el cobre tiene una altísima conductividad térmica, así como también sus aleaciones, haciendo que la soldadura sea dificultosa. Se pueden soldar mediante métodos de arco utilizando altas potencias de funcionamiento debido a esta alta disipación del calor por su conductividad térmica. El berilio, el aluminio y el níquel forman óxidos tenaces que deben eliminarse antes de soldar. Su formación durante la soldadura debe evitarse mediante gas protector. Los latones son difíciles de soldar por la volatilización del zinc, lo que forma porosidades en las piezas soldadas. Y finalmente el aluminio y las aleaciones de aluminio tienen gran afinidad con el oxígeno. La capa de óxido que se forma impide la soldadura, por lo que es necesario un flujo de gases complejos que desarman esta capa de óxido de aluminio. Se pueden soldar por MIG o TIG. En las aleaciones endurecidas por precipitación se produce un ablandamiento debido a que estos precipitados que endurecían la aleación se disuelven a altas temperaturas. El hidrógeno es soluble en aluminio líquido y muy poco soluble en aluminio sólido, y esto produce porosidad. La humedad en las piezas a soldar es fuente de hidrógeno, por lo que resulta necesario eliminar esta humedad en las piezas antes de soldarlas.